cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio y un gozo el poder estar compartiendo nuevamente con ustedes el Santo Evangelio de este día. El Santo Evangelio que está tomado del libro de San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús, y él los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: «Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Salió pues a predicar por las sinagogas del país judíos. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar un poquito este santo evangelio que el Señor nos regala en este día. Un evangelio muy especial, un evangelio muy hermoso, porque viene conectado desde ayer y continúa con el día de hoy. Como título de este evangelio, empezando desde ayer, se llama Con el poder del Espíritu. Pues si vemos un poquito del evangelio de ayer, para que veamos un poco la conexión que contiene con este evangelio de hoy, vemos pues Jesús que salía de Cafarnaúm, en un pueblo de Galilea, y enseñaba en las sinagogas donde se reunían los sábados. Y pues allí hizo una curación de una persona que estaba endemoniada, que también los demonios gritaban, se sentían amenazados por el Señor. Pues y hoy continúa, ¿no?, diciendo que al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón, y la suegra de Simón estaba muy enferma con una fiebre muy alta. Dice que Jesucristo ordenó a la fiebre y ésta al instante desapareció de la suegra de Simón. Pues vemos, mis queridos hermanos, cómo se manifiesta el poder de Dios a través de Jesucristo, cómo se manifiesta, como dice el Evangelio, como la misma palabra de Dios lo dice en otros textos, cuando Jesucristo dice: «A mí se me ha dado toda la autoridad». Toda la autoridad el Padre se la dio a Jesucristo. Pues ahora Jesucristo, mi querido hermano, tenemos una gran noticia. Tenemos una buena noticia, porque el Señor Jesucristo, así como el Padre le dio toda la autoridad a Él para hacer todas estas sanaciones. Vemos aquí como dice que le ordenó a la fiebre y ésta desapareció. Y que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes males se los llevaban a Jesucristo para que éste los sanara. Y entonces vemos cómo esa autoridad del Señor Jesucristo, con la misma autoridad que el Padre le da, cómo sana a los enfermos, cómo libera a los endemoniados, cómo levanta, cómo resucitaba a muertos.
Entonces, mi querido hermano, esa autoridad que el Señor Jesucristo tenía del Padre, el Señor Jesucristo los pasa automáticamente esa autoridad a nosotros los cristianos, a nosotros los hijos de Dios, a nosotros los que hemos emprendido ese camino y tener como nuestro ejemplo seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pues la misma autoridad que Él tenía, esa misma autoridad tenemos nosotros como cristianos. Como decía el Evangelio de ayer, que estuviéramos seguros, que fuéramos seguros cuando habláramos que íbamos representando a Jesucristo. Tenemos que tener la plena certeza que todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Cristo será cumplido. Que todo lo que digamos, que todo lo que pidamos en el nombre de Él, todo se nos dará. Pues entonces vemos, mi querido hermano, si vemos un poquito más abajo y específicamente estamos leyendo del versículo 40 en adelante, cuando dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y Él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. Vemos, mi querido hermano, en nuestra iglesia católica, cómo tenemos esos ministerios, cómo el Señor se manifiesta a través de esos dones, los dones especiales, los dones muy grandes como es la imposición de manos. Vemos cómo nuestro ministerio de la renovación carismática, cómo tiene todo eso, cómo el Señor Jesucristo da la autoridad, cómo el Señor Jesucristo da de sus dones especiales a muchos hermanos que tienen esos dones, de poder imponer las manos y sanar enfermedades, de poder imponer las manos y liberar a muchos cautivos por tal vez poseídos por espíritus malos, así como nuestro Señor Jesucristo hacía en estos tiempos. De igual manera, mi querido hermano, el Señor ha dejado esta bendita renovación para que el Espíritu Santo siga fluyendo, para que el Espíritu Santo se siga moviendo a través de muchos hermanos con estos dones tan especiales, como es el don de la imposición de mano, como es el don de la sanación, como así vemos diversos dones, mi querido hermano, que tiene nuestra iglesia católica a través del ministerio, a través de este movimiento de la renovación carismática. Así es de que, como vemos, mi querido hermano, el enemigo dice más adelante, también dice que había muchas personas fueron sanas en ese día, y también dice varias personas también fueron liberadas de esos demonios. De varias personas salieron en ese día y gritaban, dice, los demonios cuando salían: tú eres el Hijo de Dios, porque lo reconocían, mi querido hermano, porque reconocían a Jesucristo. Eso, mi querido hermano, me recuerda mucho y me lleva a recordarme, me lleva a este punto. Nosotros en la renovación, ahorita en la parroquia Santa María, acabamos de vivir un santo retiro. Déjame decirte, mi querido hermano, la manifestación del Espíritu Santo que se hizo en ese retiro, la gran manifestación, cómo se derramó el Espíritu Santo en un retiro de esos. Mi querido hermano, tú que quizás ya has tenido ese retiro de iniciación, ya has tenido una experiencia, ya has tenido un encuentro personal con Cristo, ¿me entiendes de lo que te estoy hablando? Cómo Dios se manifiesta a través de cada hermano con esos temas, con esas oraciones, mi querido hermano. Y para ti quizás, hermano, que quizás nunca has tenido una experiencia, que quizás no has tenido ese encuentro personal con Cristo a través de un retiro de iniciación, mi querido hermano, te hago la invitación a que ya no sigas posponiendo ese día, a que ya no sigas haciendo más largo ese encuentro con Cristo, porque solo Dios es el camino, la verdad y la vida, y nada somos sin Cristo. Así es que, mi querido hermano, esto es lo poquito que puedo reflexionarte de este santo evangelio. Como vemos, el Señor
se manifestaba con toda la autoridad del Padre y hacía todas esas sanaciones, hacía todas esas liberaciones a esos hermanos que estaban endemoniados, a esas personas que estaban poseídas de Satanás. Vemos que el Satanás salía huyendo, dice en el Evangelio de ayer, pero sin hacerle daño alguno a las personas que estaban poseídas. Pues bien, mi querido hermano, esto es lo poquito que puedo reflexionarte del Santo Evangelio, y como siempre haciéndote la invitación a que te suscribas a nuestra página Católico Levántate y Camina. Esto es para poder seguir llevando el Evangelio a todas las personas que tienen sed de la palabra, a todos aquellos hermanos que todavía no se les ha hablado del Evangelio. Dale un like y que Dios te bendiga. Bendiciones. Está nuestra